vidas hoy. El tema que el Espíritu Santo de Dios quiere ministrar a tu vida hoy se llama pasos para salir de la angustia. Dígale a la persona que tiene al lado: pasos para salir de la angustia. Amén. Esos pasos que necesitamos para salir de situaciones difíciles. Esos pasos que necesitamos para salir de situaciones de aflicción, de desesperación. Porque Dios ciertamente tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Dios ciertamente tiene cuidado de ti, tiene cuidado de tu casa. Y en estos días hemos estado oyendo de angustia, y en estos días hemos estado escuchando de tribulación, porque hay una atmósfera de angustia y de preocupación en el ambiente. Hay una atmósfera de desespero en el ámbito espiritual, y ustedes saben que todo lo que se mueve en el ámbito espiritual comienza a reflejarse ¿en dónde? En lo físico, amén. Comienza a reflejarse en el área física, y por eso nosotros tenemos que estar atentos. Pero el enemigo quiere traer angustia para perturbar los corazones, porque la angustia está ligada a la ansiedad, y la ansiedad está ligada a la depresión, pero también camina con el estrés, y también camina con el miedo. Y todo esto lo quiere mover el enemigo para llevarte a una sola cosa: a que tu fe comience a debilitarse. Amén. A que tu fe comience a ser fragmentada. ¿Cuántos estamos aquí entendiendo? Para que usted comience a ser débil. Porque Satanás sabe que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Porque Satanás sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la palabra de Dios dice que por la fe es que nosotros estamos en Él y podemos vivir, mover y existir. Pero también dice la palabra de Dios que la fe es la que trae certeza, y la fe es lo que trae convicción, y la fe es lo que trae la seguridad y la confianza que Dios está con nosotros. Y es que la fe es lo que el cristiano y el hombre y la mujer y el joven de Dios, el adulto de Dios, tienen que tener, y tenemos que tener potentes para poder establecer el poderío, el gobierno y las bendiciones de Dios en esta tierra. Por eso Satanás siempre va a atacar la paz, la fe, el gozo, la alegría con desesperación, pero sobre todo con un espíritu abatido y con un espíritu angustiado. Y si usted en estos días ha tenido un espíritu abatido y un espíritu angustiado, usted y yo tenemos que tener muy claro que Dios tiene pensamientos. Diga a la persona que tiene a su lado que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal contigo. Amén. Que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Y aunque el mundo allá afuera esté colapsando, esté en un caos, o sea, en un desorden, nosotros tenemos que seguir firmes. ¿Cuántos lo creemos? Nosotros tenemos que seguir firmes. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Salmos. El libro de Salmos. Lee allí la palabra de Dios en el libro de Salmos y dile al Espíritu Santo de Dios: ministra mi corazón en esta hora. Ministra mi corazón en este día, Señor. Cuando estemos allí, Salmo 18:6. Salmo 18:6. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice la palabra de Dios: en mi angustia invoqué a Jehová. Amén. En mi angustia. ¿Cuántos han estado angustiados en estos días? Levante su mano. ¿Cuántos han estado angustiados en estos días, preocupados? ¿Cuántos han estado muy enfermos en estos días? Levante la mano. Le da una cosa, viene otra, le da una cosa, viene otra, le da una cosa. Porque hay una cosa que se llama somatización, y el cuerpo físico responde al impacto que hay en el espíritu y en el alma de angustia. Entonces el cuerpo físico comienza a alinearse con la angustia del alma, y que produce enfermedad. Amén. Por eso cuando usted comienza a sanar su alma, y cuando usted comienza a sanar su espíritu, usted comienza a sanar por dentro, y usted también comienza a sanar ¿por dónde? Por fuera. ¿Estamos aquí, iglesia?
Entonces dice el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. En mi angustia invoqué. Diga conmigo, invoqué. En mi angustia clamé. Amén. Pero miremos algo, lo que significa angustia. Lo que significa angustia. Vamos a mirar lo que significa angustia. Amén. Y mientras miramos la gráfica, la palabra angustia viene de anxious, del griego anxious. Cuando estaba yo estudiando, me llamó mucho la atención este significado en el griego. Por eso, mientras más conocemos y aprendemos de la palabra, más se abre el entendimiento y el conocimiento, y más podemos direccionar nuestra oración, y más podemos direccionar nuestra intercesión. Entonces la palabra angustia viene del griego anxious, amén, que significa estrangular, que significa asfixiar y ahogar. Por eso cuando la gente está en angustia, normalmente me dice, me duele el pecho. ¿A cuánto les ha pasado? Dice, me duele el pecho, tengo como ansiedad, creo que se me va la respiración. Porque esa angustia viene del griego, la palabra angustia viene del griego anxious, que significa estrangular, asfixiar, quitar el aire, ahogo. La gente manifiesta muchas cosas del alma que ni siquiera sabe que está hablando literalmente de cómo está el estado. Dice, las personas dicen, las deudas lo tienen asfixiado. Amén. Las deudas lo tienen ahogado. Y literalmente la palabra angustia significa eso. Es un ahogo del alma, es un ahogo del espíritu, es un estímulo estresor que viene de afuera hacia adentro, pero que también Satanás manda dardos a tu corazón. Y cualquier persona en este planeta ha experimentado la angustia. Angustia por temor, angustia por esperar, angustia por malas noticias, angustia por el futuro, angustia por deudas, angustia por enfermedad. Y la palabra establece desde Génesis hasta Apocalipsis momentos de angustia. Pero hay dos posibilidades cuando una persona tiene angustia. La angustia llama al estrés. Y el estrés genera gran cantidad de sintomatologías, porque de atrás está la angustia, asfixiando, dañando, deteriorando la fe. Amén. ¿Deteriorando qué? Deteriorando la fe, deteriorando el ánimo, deteriorando el deseo de avanzar, de prosperar y de seguir ¿dónde? Y de seguir adelante. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces estamos comenzando a mirar, pero la palabra de Dios dice en el Salmo 18:6, diga conmigo número 1, diga conmigo número 1, amén. Estamos en pasos para salir ¿de dónde? Estamos en pasos para salir de la angustia. ¿Cuántos estamos aquí? Y lo primero que dice el salmista es clamé. Y lo primero que dice el salmista que es clamé. Diga a la persona que tiene a su lado, clame. Diga a la persona que tiene allí, clamar. Pero no solamente es necesario clamar, sino que es necesario creer que el que se acerca a Él está y es galardonador de los que le buscan. Amén. Hemos estado viendo cantidad de situaciones en el mundo. Sismos, terremotos, inundaciones, hambre, pleitos, contiendas. Es evidente el cumplimiento de la palabra. Es evidente cómo se manifiestan las señales. Pero hay una angustia más cercana. La angustia en el pueblo, la angustia en la ciudad, la angustia al interior de la familia, la angustia en el corazón. Los líderes, los ministros tienen angustia. Pero Dios comienza a dar respuesta. Y dice la palabra de Dios, en mi angustia invoqué a Jehová. ¿Y qué más?
y clamé a mi Dios. Amén. ¿Qué es clamar? ¿Qué es clamar? Porque la angustia es manejada por un demonio de desesperación y por un espíritu inmundo de asfixia que ahoga a la persona. Y una persona ahogada no puede pensar. Y una persona ahogada no puede desahogarse, meditar bien, hacer bien las cosas, caminar firmemente. Sino que una persona asfixiada, ¿qué es lo primero que siente? Que se le va el oxígeno, que se le va el neuma, que se le va el espíritu, que no sabe, que tiene ganas de caerse. Y hay muchas cosas espirituales que se van a manifestar en tu vida físicamente, Mónica. ¿Por qué? Hermano, allá, la hermana Sandra, la hermana Adriana, la hermana Milena, comenzamos a entender tantas cosas. Y los que están allí conectados, que van a ver muchas cosas que le van a traer como un desplome a usted, y es falta del oxígeno. Eso se llama Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es ¿qué? Es neuma. Y el Espíritu Santo es el que da ¿qué? La dirección, el oxígeno, el soplo, el aliento de vida. Entonces, primero, número 1 de los pasos para salir de la angustia. Diga conmigo, clamé. Clamar. Clamar. ¿Y qué es clamar? Pedir una cosa con vehemencia. Amén. ¿Cuántos hay aquí que claman? Que claman. ¿Usted sabe qué es clamar? Es pedir el favor de Dios desesperadamente, que salga de lo profundo, que salga del corazón. Cuando una persona clama vehementemente, pide con desesperación la presencia y el neuma, o sea, la presencia del Espíritu Santo de Dios, es una persona que dice: yo no me quiero morir, me está faltando algo, necesito algo. Esta angustia no puede ser parte de mi día a día. Clamo, clamé y me oíste. Clamé, clamé. ¿Cuántos estamos ahí? Amén. ¿Cuántos estamos ahí? En mi angustia invoqué a Jehová, llamé a Jehová, clamé por mi Dios, clamé por el único que me puede sacar del pozo ¿de dónde? De la desesperación. Clamé al único que puede transformar mi vida en danza. Clamé al único que puede sanar a mi familiar, que puede sanarme a mí. La palabra de Dios dice, Salmo 41: pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó y oyó mi clamor. Diga a la persona que tiene a su lado, el clamor. Diga a la persona que tiene a su lado, si usted está en angustia, lo primero que tiene que hacer es clamar. Tírese al suelo, arrodíllese, grite, gima, llore. Pero lo primero que usted tiene que hacer es clamar. ¿Por qué? Porque en el clamor, en ese pedido vehemente, insistente, desesperado, ese grito desesperado, usted va a comenzar a pedirle a Dios que le dé neuma, que le dé presencia. Dice la palabra de Dios, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me oyó mi clamor. Ese clamor tuyo no puede estar canalizado a tu amiga. Ese clamor tuyo no puede estar canalizado al brujo, al hechicero. Tu consejero número 1 y único se llama Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que el salmista dijo: pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí. Pacientemente no es que usted se acueste a dormir. Pacientemente es que su clamor sea constante día y noche. Y oyó mi clamor y se inclinó a mí y dio una orden. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pero antes de sacarlo de la desesperación y de la angustia que hubo, diga a la persona que tiene a su lado, un clamor. Diga a la persona que tiene a su lado, un clamor. Es que se tienen que oír sus ruegos, es que se tiene que oír su clamor, es que se tiene que oír ese clamor del alma, del corazón. Diga conmigo, de lo que le falta al aire. Que esa angustia es un ahogo,
es una asfixia, es falta del espíritu. ¿Qué es angustia? Es falta del espíritu. Me despierto en las noches y no puedo dormir otra vez. Me despierto asustado, me despierto con calor, me despierto asfixiado. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de angustia ministrando tu vida, para que en el resto del día tú no avances, tú no entiendas, tú estés desesperado, tú permanezcas como enfermo. Necesitamos un clamor. Y dice la palabra de Dios: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del lodo cenagoso. Amén. ¿Cuántos estamos allí? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña. Cuando usted comienza a clamar, el ahogo se comienza a ir, porque ¿sabe por qué? El Espíritu Santo comienza a llegar. El Espíritu Santo comienza a llegar. Satanás quiere ahogar tu fe con angustia. Satanás te quiere poner cosas superfluas. Satanás quiere traer a tu vida cosas como calmantes temporales a la angustia. Tómese una pastilla, haga yoga, haga terapias, hágase hacer masajes, hágase esto. Y la palabra de Dios dice: en mi angustia invoqué a Jehová. ¿A quién? Sacuda a la persona que tiene a su lado. Dígale: usted el único que tiene que ir es a Jehová. Dígale allí: usted el único que tiene que ir es a Dios. Usted el único que tiene que ir es a Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen muchas cosas? Hay gente que dice: es que yo tengo muchas cosas en la cabeza. Yo tengo muchísimas cosas en mi mente. Usted no sabe cuántas cosas tengo en la cabeza. Usted no sabe cuántas cosas yo tengo en mi mente. Usted no se imagina toda la cantidad de problemas que tengo. ¿Cuántos han dicho eso? Pero la gente es feliz contando los problemas a la gente y no contándoselos a Dios. Venid a mí los que están como. Nosotros no sabemos ese texto, pero lo hacemos. Venid a mí los que están cansados. Cuando usted esté cansado y lo inviten al río, a la playa, a dar una vuelta, no salga hasta que no se encierre a orar, porque de allá va a venir más cansado. Cuando usted esté angustiado, asfixiado, ahogado, y lo inviten a un lugar a tomar trago, a tomarse un ron, un tequila, una cerveza, usted no salga a cometer esa torpeza, porque allá usted no va a hacer sino embriagarse más en enredos, porque el único que nos puede sacar, y está escrito, se llama el Señor. Usted quiere hacerle una invitación importante a alguien, invítelo a orar. Cuando usted vea a alguien angustiado, Alex, ven por favor. Cuando usted vea a alguien angustiado, cuando usted vea a alguien allí preocupado y se encuentre con esa persona, se cite con esa persona, usted le va a decir: vamos a orar, vamos a clamar, vamos, repite conmigo, porque muchas veces la persona está tan asfixiada, tan preocupada, que no es capaz de orar, que no es capaz de dar pasos de fe, no es capaz de abrir su boca. Por eso usted le va a decir a esa persona: vamos a orar, repite conmigo en el nombre, y va a comenzar a guiar a esa persona y le va a decir: vamos, humíllate, arrodíllate, Alex, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, vamos a clamar, humíllate delante de Dios, Él te exaltará cuando fuere tiempo. Cuando usted habla de un clamor, usted está hablando de una humillación delante del Señor, y usted va: Señor, aquí estoy, Señor, reconozco, me abandono, te necesito, Padre, solo de ti viene mi respuesta. Eso se llama un clamor. ¿Cómo se llama eso? Un clamor. ¿Usted qué tiene que hacer? Orar si usted está en angustia. Pero si ve a una persona en angustia y asfixiada, llámela. Le vamos a orar, vamos a clamar. Quiero orar por ti, quiero enseñarte a orar, quiero mostrarte cómo orar, quiero mostrarte cómo te sacó y te saca Dios de allí, como me sacó a mí. Gracias, Alex. Eso es clamor, clamor, clamor. Si tú tienes que pagar una deuda, tienes que pagar una deuda.
Y es una deuda grande. Si tú tienes que enfrentar una situación difícil, antes de todo, enciérrate en el lugar de su presencia. Busca la presencia de Dios y levanta ese favor con gritos del alma. Cuando tú comienzas a pedir el favor de Dios, comienza a llegar Neuma, el Espíritu de Dios que viene de los cuatro vientos. Comienza a llegar el Espíritu de Dios y comienza a repartir lo que tú necesitas. A eso le llamamos llenura y a eso le llamamos plenitud. Le Señor, lléname. Yo necesito andar en tu plenitud, que nada esté vacío, porque lo vacío le falta aire. Una llanta que no tiene el neumático lleno, le falta ¿qué? Aire. Va a rodar mal hasta el punto de no poder rodar. Cuando usted no puede rodar ni avanzar, es una alerta, es una lámpara roja que se está encendiendo y que le está diciendo: necesitas intimidad, necesitas neuma, necesitas clamor, necesitas encerrarte. No te lo tiene que decir nadie, tú ya lo vas a ir entendiendo. Cuando usted dice: este día ha sido como maluco, nada me sale, este día ha sido difícil, nada me sale, por donde meto la cabeza por ahí me dan, eso es una alarma que se está encendiendo, una señal roja que dice: lugar de su presencia, lugar de su presencia, lugar de su presencia. Cuando usted no sabe qué decisión tomar, cuando usted no sabe qué decisión, necesita cerrar la puerta. No salgas hasta que no cierre la puerta. Diga a la persona que tiene a su lado: cierre la puerta. Allí está la respuesta. Vamos, dile a la persona que tienes allí a tu lado: cierra la puerta. Allí está la respuesta. Allí está esa respuesta. Amén. Número 2. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos. Número 2. Estamos en los pasos para salir de la angustia. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos 16. Hechos 16, 22. Vamos a iniciar desde allí. Amén. Dice la palabra del Señor, Hechos 16, 22. Después de haberles azotado mucho, habla de quién, de Pablo y de Silas. Ellos estaban haciendo la obra del Señor. Ellos estaban manifestando el poder de Dios a través de milagros, prodigios y señales. Pero ¿qué les hicieron? Los prendieron, los golpearon. Amén. Y los encerraron en la cárcel. Dice la palabra de Dios: después de haberles azotado mucho, les echaron ¿dónde? Les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mandando al carcelero. Yo no sé a cuántas personas aquí el enemigo le ha mandado carceleros. Yo no sé cuántas personas aquí Satanás le ha mandado carceleros y alguaciles para tenerlos encerrados en cárceles, en mazmorras de enfermedad, en mazmorras de pobreza, de escasez, de desánimo, de desaliento. Yo no sé a cuántos alguaciles espirituales usted tiene, y ¿sabes qué? Ellos tienen una llave con las que te cierran las salidas de bendición, con las que te encarcelan y te custodian para que la bendición no se acerque a ti. Número 2. Diga conmigo la adoración. Diga conmigo adoración. Y adoración no es solo cantar, hermanos. Adoración no es tararear una canción nada más. Adoración es creerle a Dios. Adoración es caminar conforme a la palabra. Y aunque estés en angustia, tú vas a adorar. Y dice la palabra de Dios: se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho,
Les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo más adentro, el de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Estaban en una atmósfera de angustia, estaban en una atmósfera de desesperación, estaban en una atmósfera de oscuridad, porque dice la palabra que los metieron ¿en dónde? En el calabozo de más adentro, más oscuro. Esos tiempos oscuros donde se supone que usted no ve nada. Pero en esos ambientes de caos y en esos ambientes de conflicto y en esos ambientes de oposición, levanten las manos cuáles tienen un espíritu diferente. Levanten la mano cuáles de ustedes tienen un espíritu diferente. Y en esos momentos de oposición, Pablo y Silas, ¿cómo estaban? Azotados. Sacude a la persona que tiene a su lado. Dígale, no se duerma porque eso es para usted. Estaban heridos, casi desnudos, azotados, vituperados, sin razón, sin justificación. Pero ellos entraron como una luz. En momentos de angustia, cuando tú adoras al Señor y clamas al Señor, tú te vuelves luz de parte de Dios en medio de las tinieblas. Por eso cuando tú llegues a tus familiares que estén en angustia, dales neuma, dales espíritu, ministrales palabra, ora con aliento por ellos, levántalos en fe. Si vas a llorar con ellos, llora, pero delante de la presencia de Dios en clamor. Dice la palabra de Dios, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos. Amén. ¿Cuántos han tenido virosis y cantan así y oran así? ¿Cuántos han estado afligidos, pero aunque estén afligidos dice, yo me congrego hoy? Pero aunque estén tristes dice, yo hoy es para la iglesia, yo me pongo a orar, yo me meto en clamor, yo pongo una oración, yo me animo en el espíritu. ¿Cuántos estamos aquí? Para salir de la angustia, uno de los pasos es adorar. ¿Y sabes qué es adorar? Llevar a otros a rendirse a Dios, orar con otros. Cuando tú vienes a la congregación y escuchas testimonios, te das cuenta que no solamente tú estás así, te das cuenta que hay gente que ha pasado por situaciones similares y Dios ha levantado. Entonces te llenas de ¿qué? Te llenas de ánimo, te llenas de fuerza, te llenas de autoridad. Dice la palabra que ellos en medio de ese caos comenzaron a adorar, comenzaron a cantar. ¿Tú te imaginas ellos allá cantando? Amén. Danzando en esta temporada, ellos allá cantando. Amén. Y dice la escritura, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban ¿qué? ¿Cantaban qué? Himnos a Dios. Y los presos oían. Cuando haya angustia en tus amigos, tú tienes que ser un adorador. Cuando haya angustia allá en tus compañeros de trabajo, tú tienes que ser un adorador. Cuando haya desesperación allá en medio de tu familiar, en la familia de tu esposo, en tu grupo, en ese lugar donde Dios te ha puesto a ministrar, tú tienes que ser un adorador. Levanten la mano, ¿cuántos adoradores hay aquí? Levanten la mano, ¿cuántos adoradoras hay aquí? Esa persona que levanta a otro en medio de la aflicción. A veces uno, cuando está en situaciones difíciles, adora en la mente. ¿Cuánto les ha pasado? Adora desde el corazón, adora desde el espíritu, porque el espíritu es el que te da la fortaleza para poder hacerlo. Y dice la palabra de Dios, entonces sobrevino de repente, diga conmigo, de repente, un gran terremoto
¿Sabe por qué? Porque la adoración en momentos de angustia mueve la mano de Dios. Porque Dios ve que decidiste adorarlo y no quejarte. Porque si algo entristece a Dios es la queja. Tanto lo entristece que lo lleva a la ira. Pero cuando usted en momentos de angustia adora a Dios, alaba a Dios. Yo no sé si usted hoy trajo deudas. Yo no sé si usted trajo hoy a rendir delante de Dios una preocupación, una cosa que usted no ha podido cambiar, una situación con su hija que usted no ha podido cambiar, una situación en su empresa que está difícil, una situación de salud que lo tiene triste. ¿Sabe una cosa? Comience a adorar. Señor, yo sé que tú me vas a responder. Señor, tu palabra dice que cuando yo te invoco en mi angustia, tú me respondes. Señor, yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante. Señor, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo sé que si yo clamo a ti, tú me oyes y me enseñas. Señor, hubiese yo desmayado si no creyere que veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Señor, yo sé que tú eres mi pastor y que nada me faltará. ¿Sabe una cosa? La gente se puede burlar de usted, pero lo que usted está levantando a Dios es adoración. Usted puede que no esté cantando, pero su actitud y sus palabras están levantando a Dios una oración. Cuando usted sea escarnecido, cuando usted le hagan un bullying espiritual, cuando los demonios lo comiencen a perseguir, cuando usted sienta una opresión que se le va el aire, ¿sabe algo? Y usted dice: Señor, yo sé que tú estás en el asunto. Yo sé que tú estás en el asunto. ¿Sabe qué está haciendo Dios ahí? Usted está honrando el nombre del Señor. Usted está honrando el nombre del Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Y usted le está diciendo al Espíritu de Dios: Señor, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Vamos, díselo a Él. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Eso se llama adoración en medio de la angustia. Y dice la palabra del Señor: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Vino un de repente de Dios. Vino una serendipia divina. Vino algo que ellos estaban haciendo, pero se encontraron con algo mayor. Vino algo, ellos estaban adorando, pero no se habían imaginado nunca que se iban a romper los cerrojos. No se imaginaban el impacto evangelístico que estaba teniendo su adoración. No se alcanzaban a imaginar que lo que ellos estaban provocando por el Espíritu iba a llenar otras vidas y muchos se iban a convertir a Jesucristo, incluido el carcelero. Yo no sé cuántos carceleros tienes tú que no has detectado, pero yo sí te puedo decir algo: que cuando tú comienzas a adorar al Señor, ellos mismos caerán rendidos a los pies de Jesucristo. Ellos mismos caerán rendidos a los pies del Señor. ¿Cuántos estamos acá? ¿Cuántos glorificamos su nombre? Adoramos su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Como estaban, se sacudían. Aleluya. Y dice la palabra de Dios: y al instante se abrieron todas las puertas. Una de las grandes peticiones que la gente hace en redes, en oración, en el clamor, es: Señor, que se me abran puertas. Esa es una de las peticiones número 3 de las que todo el mundo hace. Primero es por presencia, segundo por provisión divina y tercero que se abran puertas. Pero la palabra de Dios me dice aquí que lo que abre puertas en medio de la angustia y de la desesperación es la insistencia en el clamor, es la adoración en medio de la prueba. Es que usted le diga a su esposo: tranquilo, Dios nos va a responder, esposo. Dios me va a responder. Dios te va a responder. No te preocupes, que los que claman Dios le... Eso se llama adorar. Es que usted le diga a su familiar: tranquilo, estás orando, preocúpate más bien el día que no ores. De resto no te preocupes por nada. Vamos a clamar. Es que usted le diga a su mejor amigo, a su mejor amiga: vamos a clamar, vamos a ver la gloria de Dios. Eso se llama honrar al Señor. Dice la palabra de Dios: de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Amén. Y las cadenas de todos se soltaron. Diga a la persona que tiene a su lado: de todos. Diga a la persona que tiene atrás: de todos.
de todos. Cuando usted es un hombre y una mujer que ve angustia y comienza a adorar y a clamar, no solamente vas a ser bendecido tú, escúchame, vas a ser bendecido tú y toda tu casa, porque donde estaban Pablo y Silas se comenzó a mostrar la gloria del Espíritu de Dios, y dice la palabra que se le cayeron las cadenas a todos. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Y si usted es cristiano, con más razón. Y si usted es un hijo de Dios, con más razón. Y si usted es una persona que está buscando la gloria de Dios, lo que viene para su vida es que se van a romper las cadenas. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no busco a Dios porque mi familia no lo busca. No, yo no lo busco porque mi familiar no lo busca. No, yo no busco a Dios porque hasta que mi esposo no vaya conmigo a la iglesia, entonces yo no voy. Hasta que todos mis hijos no vayan conmigo a adorar a Dios, entonces yo no voy. ¿Cuántos estamos aquí? Tú sí vas a venir, tú sí vas a ir, tú sí vas a buscar. Amén. Me impacta la actitud de Pablo, me impresiona la actitud de Silas. Ellos no se pusieron a llorar. ¿Cuántos nos hemos puesto a llorar en momentos de angustia? Sí, claro. ¿Cuántos nos hemos puesto a llorar en momentos de desesperación? Sí, claro que sí. Pero Dios nos está diciendo hoy, no es tiempo de llorar. Diga a la persona que tiene a su lado, no es tiempo de llorar. Vamos, díselo a él. No es tiempo de llorar. Es tiempo de glorificar el nombre del Señor. Dígale allí al Espíritu Santo, es tiempo de glorificar tu nombre. Y dice la palabra de Dios, todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Sabe una cosa? Que cuando hay un cristiano que se para en un hogar, levanten las manos las mujeres. Muy bien, puede bajar la mano. Cuando hay una esposa que se levanta en un hogar, cuando hay una esposa que se levanta a adorar en un hogar, a clamar, el enemigo va a salir avergonzado. Usted esposa, usted mujer, usted hija, cuando se levante a clamar, no espere que usted tenga muchos aliados. Usted está generando un rompimiento. No pretenda que todo el mundo le haga barra y le aplauda. No, usted está generando un rompimiento en el espíritu. Así que no se desespere, que Dios le dará la victoria. ¿Cuántos hombres levantan aquí su mano? Los hombres, dice la palabra de Dios, que cuando Pablo y Silas comenzaron a clamar, eran ellos dos contra todo, pero ellos tenían el Espíritu de Dios y había un clamor en ellos constante. Y también había ¿qué? Una alabanza. Usted no se aflija si a usted se le burlan en la oficina, si se burlan en su casa, si se burlan de usted sus familiares. Usted no se aflija si se burla de usted el vecino. Usted ya sabe que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y si usted le están haciendo maldad, brujería, si usted recibe impactos de dardos de fuego del maligno, llénese de fe, porque la angustia va directo a matar la fe. Cuando usted sienta angustia, usted ya conoce y sabe que lo que viene es a matarle la fe. ¿Cuántos estamos aquí? Y la palabra de Dios dice que la guardemos, y que la fe es un escudo que nos defiende de los dardos incendiarios de fuego del maligno. Cuando usted le esté fallando la fe y descubra que hay angustia en su corazón, dígale: Padre, ya sé que necesito neuma, porque la angustia, ¿qué es? Asfixia espiritual. ¿Qué es la angustia? Asfixia espiritual. ¿Qué le falta? Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El soplo de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? El viento recio. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el que te da aliento de vida, el que te guía a toda verdad. Es el guía, es el paráclito, es el maestro, es el ayudador, es el consolador. Es que le conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque quedará con ustedes el que les da oxígeno en tiempos de angustia, el que les da neuma, el que les da alegría en tiempos de desesperación. Usted no ha podido pagar esa deuda, enciérrese. 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 Y dígale: Señor, yo no salgo de aquí hasta que no se me acabe esta zozobra. Yo no salgo de aquí hasta que no se me acabe esto.
hasta que no se me acabe esto. Hubo mucho tiempo que el pastor me perseguía y me decía: Yané, ore por mí, necesito que ores por mí, necesito que me ministres, ore por mí. Ahora lo hace Isaac: mamá, ministreme, mamá, necesito orar por mí, y yo lo hago. Adolfo, necesito que me ministres, pastor, ministreme, necesito que me ministres, ministre mi corazón, necesito neuma, necesito fuego, ore por mí, clame por mí, necesito palabra, desata palabra sobre mi vida. Cuando usted sienta que se le va el aliento, cuando usted sienta que se le va el oxígeno, que le falta neuma, dígale: Señor, necesito que oren por mí y necesito orar por mí, necesito encerrarme. Amén. Dios sabía que en esa cárcel necesitaban a alguien del Espíritu. Dios sabía, y quizá Dios también te va a llevar a lugares, te va a llevar a lugares donde te necesiten. ¿Cuántos lo reciben? Bueno, no es tanto cuántos lo reciben, sino cuántos están preparados. Amén. ¿Cuántos estamos preparados? Para que cuando lo llamen a usted, usted vaya y diga: vamos a orar. Y no diga: ay, sí, que oren por mí también, que soy terrible. No, que usted vaya entrenado, que usted vaya con el Espíritu Santo de Dios dispuesto a ministrar a esa persona. Estamos aquí, iglesia. Mas Pablo, dice la palabra, que el carcelero se iba a matar. Sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pablo, diga conmigo, volvió a clamar. Volvió a clamar. Cuando tú salgas del lugar secreto, cuando tú salgas de orar, pero tú sientes que necesitas más, y sientes que necesitas más, y sientes que necesitas más, vuélvete a meter a clamar. Cierra tras ti las puertas mientras pasa la indignación. Vuélvete a meter allí a clamar y dile: Señor, necesito más. Usted tiene que tener un termómetro del Espíritu, que usted diga: necesito más, yo necesito más adoración, necesito más clamor, necesito más palabra. Amén. Y dice la palabra: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay angustias que Dios permite para que venga a través del clamor, de la oración y de la adoración, venga un clamor que te haga canal de bendición. Y ese hombre carcelero le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo he visto que ustedes estaban en angustia y adoraron. Yo he visto que ustedes estuvieron de desesperación y clamaron. Yo he visto que ustedes, bien heridos, casi desnudos, en oscuridad y en medio de esta penumbra, comenzaron a adorar. Yo quiero lo que ustedes tienen. En los momentos de angustia se te nota de lo que estás hecho. En los momentos de angustia se nota de qué estás hecho. Amén. Allí es cuando se comienza a activar esos dones que Dios te ha dado. Allí es cuando comienzas a manifestar la gloria que tienes en ese depósito santo. Allí es donde comienzas a decir: Señor. Y el Señor inclinó su oído y oyó mi clamor y me hizo sacar del hoyo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanzas al Señor. Verán esto muchos y temerán. Porque cuando usted está en angustia, pero es una mujer de oración, es un joven de oración, es un anciano de oración, es un varón de oración, usted va a testificar. Y eso hará que los otros se conviertan. Y eso hará que los otros vean la gloria de Dios. ¿En qué? En su vida. Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y toda tu casa. Número 3. Pasos para salir de la angustia. Confiesa tus pecados. Confiesa tus errores. La angustia, por lo general, la abren errores, pecados, situaciones. No todas las veces, pero la gran mayoría de veces sí ocurre esto. Cuando comienzas a confesar en el lugar de su presencia: Señor, si yo hice eso,
comienzas a liberar. Hay una cosa que se llama catarsis. La palabra catarsis significa liberación a través de la confesión. Por eso cuando usted va donde el médico, el sociólogo, cuando usted va donde el psicólogo, estoy hablando en términos humanistas, usted comienza a hablar y hablar y hablar y comienza a desahogarse. Usted está haciendo una catarsis y usted dice: descansé. Pero cuando usted hace esa catarsis delante de la presencia de Dios, cuando usted se desahoga delante de la presencia de Dios, la libertad va a ser larga, grande, va a ser un descanso verdadero, porque viene bálsamo, porque viene la porción. ¿Estamos aquí? Porque viene ¿qué? La porción que usted necesita, porque usted ha ido al que le entrega la porción. La porción significa el alimento que necesita su vacío. Ese día deja de ser su vacío para tener llenura. Y te hice sacar del pozo de la desesperación. Hay una orden divina cuando usted clama a Él en momentos de angustia, y la orden es: sáquenlo de allí. Amén. Y te hice sacar del pozo de la desesperación. Puse tus pies sobre peña, algo sólido, porque la angustia es algo que te mueve. No estás contento allí, no estás contento allá, no estás contento dormido, no estás contento despierto, no estás comiendo, pero tampoco estás contento. Es un estado de ansiedad. Es un estado que te falta el aire, por eso hay desesperación. Pero cuando usted va y le dice al Espíritu de Dios: lléname, satúrame, Padre, necesito de ti, reconozco. Diga a la persona que tiene a su lado esta palabra: reconozco. Diga a la persona que tiene atrás: reconoce. Y dígase usted mismo: reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando David pecó en ese pecado con Betsabé y que mató a Urías Heteo, lo mandó a matar, él se levantó en una oración y en un ayuno profundo que está allí en el Salmo 51, que dice: reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco. Reconocer es hablar, reconocer es ir en la intimidad a orar. Sacuda a la persona que tiene a su lado, dígale: no se duerma. Que el espíritu de estupor no le haga robar la palabra. Que el espíritu de estupor no le haga quitar la bendición. Y dice: enderezó mis pasos y puso en mi boca cántico nuevo. Amén. Puso en mi boca cántico nuevo. Alabanzas al Señor. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos: mientras callé. ¿Qué pasó? Mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí todo el día, y se convirtió mi verdor en angustias de verano. ¿Mientras qué? Mientras cayó, mientras usted se quedó callado. Pero cuando usted vino a confesar, invoqué a Dios en mi angustia. Cuando usted vino a confesar, dígale: Señor, sí, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello, yo tomé esto, yo me callé esto, yo no dije esto, yo tuve ira, yo tuve rabia, yo tuve enojo, yo tuve esto, Señor, y esto, y esto, y esto. Inmediatamente se cortan las cadenas, porque Satanás es especialista en que usted calle para tenerlo atado. Cuando una persona confiesa, es una persona que comienza a exhibirse delante de Dios y a decir: Padre, lo que me tenía atado ya no me tiene atado. Estoy confesando, yo no tengo nada que esconder, yo estoy diciéndote la verdad. Y cuando eso pasa, dice la palabra de Dios que usted y yo alcanzamos misericordia. Porque lo que el enemigo hacía que usted escondiera, lo que estaba oculto, comenzó a salir de usted. Comenzó a salir de la atadura que el enemigo tenía. Eso se llama confesión. Confesé mi pecado, confesé mi maldad, confesé delante de Dios. Pero mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí todo el día. Hay mucha gente enferma porque no ha confesado, porque tiene retenido, porque tiene guardado, porque dice: yo tengo guardado esto hasta la muerte. Hable con Dios. Usted no tiene que salir a exhibirlo públicamente. Hable con Dios, confiésele a Él, dígale: Señor, esto es lo que pasa, esto es lo que ocurre. Estamos aquí.
en esa angustia. En esa angustia invoque el nombre del Señor. Amén, iglesia. Número 4. Estamos allí. En el número 4. Muy bien. Número 4. Sirva a otros. Diga a la persona que tiene a su lado, sirva a otros. Sirva a otros. Amén. Cuando usted sirve a otros, cuando usted comienza a levantar a otros, cuando usted anima a otros, el Espíritu Santo de Dios lo anima a usted. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que va a pasar vendrá como una añadidura. Amén. En las grandes catástrofes llega un bálsamo cuando esa persona comienza a ayudar a otros. Amén. ¿Se le va el dolor? No. ¿Se le va el recuerdo? No. ¿Se le va la tristeza? Usted comienza a ver una persona que ayuda a otros en momentos de angustia, comienza a ver la luz, comienza a ver libertad. En el ministerio de la consolación, Pablo habla que usted levante a otros como Dios lo levantó a usted. La palabra de Dios dice que Él fue experimentado en dolores, sujeto a quebrantos. Por eso tiene el poder de levantar a los que están quebrantados. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted esté en momentos de angustia, no se tire a la tristeza. Dígale: Señor, dame la fuerza. ¿Sabe qué le va a decir Satanás? Hasta que usted esté perfecto no puede ayudar a otros, porque usted tiene que ser testimonio. Amén. Pero cuando usted está en el proceso de clamar a Dios, cuando usted está en el proceso de buscar a Dios, ¿sabe qué va a hacer a Dios con usted? Lo va a sanar, lo va a rescatar, lo va a bendecir. Porque usted, ¿qué está haciendo? Usted está sirviendo a otros. Número 5, no se queje. Ya la persona que tiene a su lado, no se queje. Ciertamente va a haber un momento de dolor, de manifestación, de inconformismo, pero sabe una cosa: dígale a Dios que le ayude a no quejarse. Hay personas que por todo se lamentan. Ya no es un lamento, ya es un modo de vida de lamentarse. Es un modo de vida de llorar y de quejarse. Por eso es tan importante la adoración, porque la adoración es lo que derriba la queja. Amén. Amén. Y vamos a dejar aquí con este último punto. Recuerde la promesa. Diga a la persona que tiene allí: recuerde la promesa. Recuerde la promesa. La promesa es lo que es la llave que abre el castillo de la duda. Amén. La promesa es lo que le trae a usted esperanza. Y la palabra de Dios dice que Él no tiene sus promesas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tardanza. ¿Cuántos tenemos una promesa de Dios aquí? ¿Cuántos tenemos aquí una promesa de Dios? Y Dios quiere que usted y yo nos aferremos a Él. Y Dios quiere que usted y yo nos aferremos a sus promesas. Dios está buscando en este tiempo hombres y mujeres que salgan y ayuden a salir a otros de la asfixia, de la angustia. Dios va a darnos tal discernimiento que usted con solo mirar a una persona sabe si está angustiada o no. Usted no va a estar en dilaciones. Usted va a entrar y le va a decir: vamos a orar. Yo quiero orar por ti, ¿me permites orar por ti? Yo quiero decirte algo. Es tiempo de intervenir a esas personas. Hay una área de la psicología que se llama intervención en crisis. Eso no es nuevo para el humanismo. Eso salió de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo iba por pueblos y aldeas, viendo la necesidad y teniendo compasión de las personas, porque caminaba
caminaban como ovejas que no tienen pastor. Él sintió la necesidad de intervenir en medio de la crisis. Dios nos está llamando en este tiempo a eso, a que usted y yo intervengamos en tiempo de crisis, que dejemos la vergüenza a un lado, que dejemos la pena a un lado, que dejemos de creerle a Satanás para aumentar la asfixia y la angustia en tu corazón. Dile: Señor, yo necesito intervenir de tu parte en esa persona que tiene necesidad, y que la llames y le digas: yo voy a orar por ti. Podemos orar juntos. ¿Me das permiso de orar por ti? Yo puedo orar. Yo sé quién te puede salvar. Tengo una palabra de Dios para tu vida. Yo tengo una promesa de Dios para ti. ¿Quieres que te ayude? Y que tú seas ese embajador del reino en esta tierra. Que tú seas ese canal de bendición que levantas a otros. No tienes que ser pastor para hacerlo. No tienes que ser un profeta para hacerlo. La palabra de Dios dijo: todos, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. En la profesión que Dios te puso, escúcheme muy bien, en esa profesión que Dios te dio, comienza a intervenir, a traer oxígeno de parte del Espíritu Santo de Dios a las vidas, a traerle de Dios, de lo que Dios te ha dado a ti, a los corazones. Lo que Dios te ha dado a ti, que no se quede allí guardado. Me gusta lo que dijo Pedro: de lo que tengo te doy. ¿Cuántos lo reciben? De lo que tengo te doy. Amén. Recibe el poder, que más grande que el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ese poder de Dios? Cuando usted suelta el poder de Dios en una persona, en una liberación, en una consejería, en una administración, en una dirección de oración, ¿sabe? Cuando usted saca poder de Dios, está abriendo espacio para que Dios le dé más poder de Él. Cuando usted entrega el poder de Dios en un lugar, en una situación, está abriendo espacio para que el poder de Dios venga sobre su vida. Estamos aquí, está dando espacio para que el poder de Dios venga. ¿Cuántos son usados aquí en liberación? Levante la mano, levante la mano. Los que son usados aquí en liberación. Padre, yo declaro, Señor, que viene ese respaldo, ese neuma, ese respaldo cuando ellos pongan manos. Viene ese respaldo cuando ellos ministren a otros. Viene ese respaldo cuando ellos comiencen a proclamar palabra. Viene ese respaldo como vino a Pablo y Silas, Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos son usados aquí en sanidades? Sanidades y milagros. Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, more en ellos en el nombre de Jesús. Padre, que cuando vayan a dar soplo y aliento de vida a la gente que está en angustia, sean usados de una manera exponencial en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Levanten las manos los que son usados en consejería. Los que son usados en consejería tienen que andar en completa santidad, porque un consejo es para vida o para muerte. Un consejo es para vida o para muerte. Aleluya. Padre, voz y lengua de sabio sobre sus vidas. Usted está usando allí en su oficina, si usted está usando allí como enfermera, médico, si usted está siendo usado allí en ese lugar, y usted trabaja socialmente con muchas personas, yo le voy a decir a usted una cosa: que sea el Señor en el nombre de Jesús llenando tu boca, palabra de sabiduría, palabra de inteligencia, palabra de conocimiento, para que suelte sobre la persona directamente la voluntad de Dios y saques a las personas bajo la unción del Espíritu Santo de la angustia, de la asfixia, del ahogo y del estrangulamiento que quiere traer Satanás a la fe. Amén, iglesia. ¿Cuántos padres hay aquí? Padres, madres, Padre, que cuando ellos hablen y cuando nosotros hablemos a nuestros hijos, cuando nosotros hablemos a nuestros hijos, la autoridad que viene de lo alto, la autoridad que viene de lo alto esté sobre sus vidas. Amén. La autoridad que viene de lo alto, declárelo: esté sobre mi boca. Esté sobre mi boca, Señor. Diga: esté sobre mi boca cuando yo dé consejo a mi hijo. Esté sobre mi boca cuando ese hijo, esa hija esté en angustia. Esa hija y ese hijo esté en angustia. Dígale: ahí está el poder de Dios.
Ahí está el poder de Dios. Dígale, Señor, ahí está el poder de Dios. Que cuando usted abra su boca delante de su hijo, delante de su hija, así como hacía la madre de Lemuel, así como hacía la madre de Lemuel allá en Proverbios capítulo 31:1. Él era rey, pero ella era la mamá. Y le decía: oh Lemuel, no es de los reyes el vino, ni de los gobernantes la sidra. Oh Lemuel, esa autoridad que revestía la mamá de Lemuel, siendo un rey, le daba el respaldo. Eso es lo que usted tiene que hacer con sus hijos. Dígale: Padre, yo necesito neuma, yo necesito libertad de esa asfixia, yo necesito la autoridad para poder ministrar a mi hijo, para poder ministrar mi casa, para poder ayudarle a mi esposo, a mi esposa, en el nombre de Jesús. Estamos aquí, iglesia. Estamos creyendo, hermanos. Dios nos ha dado el poder y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, echar fuera demonios. ¿Cuánto lo dicen? Amén. Y también Dios nos dio autoridad para levantar altar. Diga a la persona que tiene a su lado: para levantar altar. Diga a la persona que tiene a su lado: eso que estaba caído, yo tengo que buscar levantarlo. Amén. Que usted se ponga a decir: Señor, porque una de las estrategias del enemigo para dañar la fe de alguien es que usted no sea proactivo, que usted no cumpla el propósito por el cual Dios lo envió. Y es que usted no esté apercibido, usted esté adormecido. Estos tiempos son de los apercibidos. Lo que hemos visto en Turquía y en Siria ha sido devastador, pero allí es donde Dios está activando a la gente, trayendo neuma, sacando de la angustia para que clamemos, para que busquemos. No hay tal de no orar por ellos, no hay tal de no clamar por ellos. La palabra de Dios dice que Él nos llamó para ir ¿a qué? A las naciones. Pídeme, que dice la palabra de Dios en el Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que ganar territorios en oración, en ayuno, en intercesión. Dios no está hablando a uno, Dios nos está hablando a todos. Si usted está hoy escuchando este mensaje, es porque Dios te ha llamado a llenarte del Espíritu para que vayas a otros a darle aliento, aliento con lo que tú tienes de Dios, con lo que tú conoces de Dios, con los dones que te ha dado y con la profesión que te ha entregado, con la profesión que te ha entregado. Yo declaro que en el lugar donde Dios te ponga, en el nombre de Jesús de Nazaret, allí estará el poderío de Cristo, dándote la unción para levantar lo caído, dando consejo, dando palabra, dando respaldo. No es tiempo de parar, no es tiempo de retroceder, es tiempo de recibir la palabra y decirle: Señor, yo contigo soy más que vencedor. Amén. Yo contigo soy más que vencedora. Yo contigo, Señor, salgo, alejo de mi vida la angustia, lo que me quiere velar, lo que me quiere quitar la fe, lo que me quiere quitar la paz, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso muy fuerte. Dele un aplauso muy, muy fuerte al Espíritu Santo de Dios. Le damos gracias a Dios por ministrar nuestro corazón y hacernos cada día más valientes. El Señor los bendiga y los guarde.